Y desde ayer es tendencia en las redes, un recordatorio, como diría el señor Zapeta, un jarabe para la memoria, de todas las cosas que ellos decían, le vociferaban. Una ley mordaza que busca supuestamente regular la vulgaridad en los medios. Yo me río. Ustedes quieren venir a regular y que la libertad de expresión, lógicamente, es un derecho fundamental. O sea, nosotros tenemos libertad, no es gracias al PRM. Con todo, menos miedo. El miedo es para la presa. Buenas tardes, bienvenidos a Meridiano BTV, su espacio al mediodía. Recuerde que todas las tardes estamos a través de 96.9 de la frecuencia modulada. Panorama FM, la emisora donde habla la gente. Sintonice de 3 a 5 de la tarde, 96.9 en el Panorama de la tarde. Ahí estamos con una constelación de nuevas estrellas, con criterios claros y puntuales sobre lo que debería ser nuestro país. Panorama de la tarde, sintonícenos. Miren, Sergio Ramírez, ex vicepresidente de Nicaragua, escribió un ensayo cuyo título es Adiós, muchachos. Y en ese ensayo él relata lo que eran los sueños, las expectativas y las promesas que ellos hicieron, el movimiento sandinista en un momento, para llegar a la presidencia de la República en Nicaragua. Sin embargo, él se dio cuenta a través del tiempo, después de ser vicepresidente incluso, que las promesas que le habían hecho al pueblo, que las motivaciones que tenían para llegar a la vicepresidencia, a la presidencia, y que todo aquel movimiento había sido en vano. Por eso, con ese libro, él explica las razones de por qué salió huyendo y le dijo simple y sencillamente, adiós, muchachos. Este fin de semana se hizo público el sometimiento a la justicia de los señores Marino Zapete, de la señora María Cela Álvarez, Edith Febles y de la señora Altagracia Salazar a un grupo de comunicadores, y uno de ellos es nuestro compañero de programa, nuestro hermano Alfredo de la Cruz. Y yo me detuve en algún momento a analizar dos cosas y por eso me llegó a la mente el libro. Primero, si esas personas tienen calidades para someter a alguien, someterlo por difamación e injuria. Ese es el argumento que ellos están utilizando. Y desde ayer es tendencia en las redes, un recordatorio, como diría el señor Zapeta, un jarabe para la memoria, de todas las cosas que ellos decían, le vociferaban y le endilgaban a todo el mundo. A Danilo Medina, de ladrón para allá, le dijeron. A Leonel Fernández, de ladronazo para allá, le dijeron. A toda la dirigencia que estaba en el PLD le decían de ladrón para allá, delincuente, mafioso y todas las palabras que usted se puede imaginar. ¿Qué pasó? Que ninguna de esas personas, a pesar de que los actos a los que ellos le endilgaban no estaban probados en la justicia y muchos de ellos no era cierto que tenían asociación con la corrupción, esa gente nunca lo demandó. Permitió que Marino, que María Cela, que Altagracia Salazar y que Edith Feble le ladraran a todo el mundo y le vociferaban a todo el mundo. Sin embargo, como ellos desde que llegó el gobierno del cambio guardaron el fusil que ellos tenían para los otros gobiernos, ellos reclamaban que todo lo que estaba pasando era por la corrupción del PLD. Sin embargo, el PLD tiene 5 años fuera del gobierno y ahora es que hay corrupción al por mayor y al detalle. Tanto es así que el mismo presidente ha tenido que separar, ha tenido que retirar a personas muy cercanas de él que están en el gobierno. Una muestra inequívoca de cómo la corrupción ha ido galopando en caminos bastante amplios. Sin embargo, esos paladines de la lucha contra la corrupción ahora se quedaron callados. Todavía más interesante, hasta se ha mencionado el nombre
de algunos de ellos, como el caso de la señora María Cela con su hijo, con un contrato millonario en la OCTI, que estaba, miren, viciado y con muchísimas interrogantes. Nunca lo pudieron explicar. De repente, como ahora en las redes le llaman, los 4 jinetes del apocalipsis, que eran los más serios del mundo, ahora callan al ver que sus compañeros, sí, porque ellos eran compañeros del PRM, a pesar de que lo negaban bajo la cobardía de que eran periodistas independientes. Como escribió en alguna ocasión don Rafael Herrera, ¿independientes a favor de quién? Ya sabemos que era a favor del PRM. Por eso, la mujer de Marino, de manera extraña, le dieron una pensión. Yo a veces escucho gente que han durado 40 y 50 años trabajando en el Estado, que no han podido conseguir una pensión ni de 10,000 pesos. Y sin embargo, el señor Zapete consiguió que su mujer le colocaran una jugosa, muy buena pensión económica en el gobierno del cambio. Parece ser que todo es así. Pero eso usted tiene que mezclarlo, y ahí va el segundo punto de mi comentario. ¿Con qué? Con la discursiva que se ha montado desde el gobierno de una famosa ley mordaza. Una ley mordaza que busca supuestamente regular la vulgaridad en los medios. Yo me río porque los principales promotores de la vulgaridad precisamente son los del gobierno, que han invertido en personas sin la formación, sin el criterio y sin los lineamientos morales. Le han invertido millones de pesos el presupuesto nacional. Pero ni siquiera me meto en eso. Ahora, ustedes quieren venir a regular en medio de que el mundo está avanzando hacia las libertades y que la libertad de expresión, lógicamente, es un derecho fundamental, un derecho construido con mucho sacrificio y que no fue Luis que lo construyó. O sea, nosotros tenemos libertad, no es gracias al PRM. Se habla en los medios de comunicación, no es gracias al PRM. Por lo tanto, el PRM, que bastante utilizó el libertinaje, bastante el señor presidente, cuando era candidato, le voció ladrón a mucha gente. Bastante le voció paliza, bastante le voció Faride, bastante están los Twitter donde ellos aseveraban cosas sin tener pruebas. Porque ahora no hay nadie preso de lo que ellos le voceaban, ladrón. ¿Y qué resulta? Que yo digo que a cualquiera le pega promover una ley de ese tipo, menos al PRM. Y ahí yo me voy al libro de Servio Ramírez, Adiós muchachos. ¿Qué es lo que está pasando? Que ideológicamente y en la praxis esta gente están totalmente desconectadas. Todo lo que hablaron, todo lo que promovieron y todo lo que criticaron, hoy ellos son los protagonistas. Señores, aquí nunca antes se había visto tanto endeudamiento externo como en este gobierno, pero eso ellos lo criticaban. Yo recuerdo a la faraona cómo se paraba en el hemiciclo, en la Cámara de Diputados, y decía que estaban cogiendo dinero para robárselo, decía la faraona. Y ahora que ella misma, que fue la presidenta de la Comisión de Hacienda o de la Comisión de Préstamos, aprobaron mucho más de 50,000 millones de dólares. Lo nunca antes visto. Ahora, ¿por lo menos hay alguna inversión? No, no se ve. Ahora la excusa estúpida y absurda que utilizan es que este gobierno se centra en hacer obras chiquitas. Coño, pero ni las chiquitas se ven. Todas las críticas que hacía la faraona y las que hacía el señor Paliza y las que hacía Luis del endeudamiento externo, ya no la hacen porque ellos han cogido más que todos los gobiernos juntos. Para nada han cogido. ¿Qué pasó con el discurso acerca de la corrupción administrativa? Solo usted tiene que mencionar casos como el de Roberto Furcal. Roberto Furcal no ha podido explicar los tantos señalamientos que se hicieron en su gestión como ministro de Educación. Tantos que el mismo presidente tuvo que destituir al que fue jefe de su campaña. ¿Por qué quitaron a Deligne recientemente del Ministerio de Obras Públicas? Por bueno. Miren, esa autopista Duarte no aguanta una auditoría.
¿Qué pasó con el caso de la Operación 3? ¿Ustedes recuerdan del caso de la lotería? Pues resulta que descargaron al administrador de ese momento, pero los no videntes eran los responsables de la maldita mafia, según lo que ellos montaron, para que ustedes vean si esto es un circo. O sea, el discurso ético, el discurso contra la corrupción, ¿dónde quedó? Se lo comió un burro, era verde. ¿Dónde está la señora Ortiz Bosch, dueña absoluta de lo que ella decía que era la verdad? Dueña y defensora de lo que eran los valores éticos y morales. Ah, no. Esa señora se desprende en una declaración que quedó para la historia cuando le están preguntando de un faltante de 2.000 millones de pesos en la CA de Fellito Suberví. Ella dice que esos son casos subsanables. Coño, pero si subsanables son 100 pesos que se me cayeron de los bolsillos, pero 2.000 millones que no pueden ser monitoreados ni se sabe dónde fueron de el erario, eso no es un caso subsanable. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ellos se alejaron totalmente de discurso. Todas las críticas que se hacían desde el gobierno contra los tiranos del PLD, ahora ellos la han asumido. Por eso usted ve que cada vez que usted dice algo en los medios de comunicación de un funcionario, de inmediato él lo intima, como hizo el señor Robert Polanco, como hizo Miyagi en un momento, como han hecho estos bravucones. Ahora no se puede decir nada de ellos. Tal como Sergio Ramírez colocó en su libro, ideológica, moralmente y en todo el sentido de la palabra, perdieron la brújula y se les cayó el discurso. Por eso es el mismo pueblo dominicano que cuando llegue el momento de la votación le dirá adiós, muchachos. Adiós a los que nos hablaron de la corrupción y son corruptos. Adiós a los que nos hablaron de la libertad de expresión, pero ellos son tiranos y dictadores. Adiós a los que engañaron al pueblo dominicano. No con espejitos como los españoles. Esto lo hicieron con cuentos de camino. Vamos a la pausa y en breve, Actualidad Meridiana. Con todo, menos miedo. El miedo